Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en esta tarde del lunes 23 de febrero del año 2026. Son muchas las obras que intentan explicar el momento político y social que nos ha tocado vivir. Hay que decir que el lector tiene a su disposición libros tremendamente interesantes, libros que me gustaría comentar aquí en el canal del Guardagujas, pero reconozco que hay tanto por leer que la tarea es realmente inabarcable. Hace escasos días terminé un libro que es el que precisamente os traigo hoy, a este rincón, a esta serie de podcasts en donde comento las lecturas que voy finalizando. En este caso, el libro se denomina La España traicionada y su autor es el famoso y veterano periodista Antonio Pérez Henares, conocido popularmente como Chani. Hace muchos años que conozco a este cronista de la actualidad. Es un tipo que no se calla y que dice siempre lo que piensa. Eso evidentemente le ha granjeado muchos problemas y a veces se ha visto envuelto en polémicas, como por ejemplo la que protagonizó cuando tuvo lugar su marcha de Radio Nacional de España en mayo de 2018, algo que tuvo lugar en pleno directo. Se estaba realizando el programa, se estaba emitiendo el programa nocturno 24 horas y de repente pues él comentó que se iba del programa. Y esto pues evidentemente dio mucho que hablar. Pérez Henares es un personaje que viene de la izquierda. En esta obra que os estoy comentando hoy, que tiene alrededor de 240 páginas y que ha sido publicada por HarperCollins, él describe su pasado antifranquista, algo que le hizo estar señalado por las autoridades de la dictadura. En este sentido, él comenta algo que me parece interesante y es la Operación Lucero, una redada que las fuerzas del orden franquistas hubieran llevado a cabo tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975. Pero esta operación fue abortada por el rey Juan Carlos I nada más tomar las riendas de la jefatura del Estado. Sobre este asunto, el antifranquismo, Pérez Henares señala que la oposición a la dictadura, la decente y no la criminal de la ETA, era exigua. Esta oposición se fundamentaba básicamente en el Partido Comunista de España y poco más. Hubo excepciones como Nicolás Redondo padre y Pablo Sebastián, pero los comunistas fueron los que llevaron el peso de la oposición. En este sentido, él afirma lo siguiente, abro comillas, éramos pocos y hacíamos mucho ruido. Esta afirmación aparece pues en las primeras páginas. A lo largo de esta obra critica con vehemencia a los nuevos antifranquistas, a los antifranquistas de nuevo cuño, aquellos que luchan contra un dictador que lleva muerto más de 50 años, olvidando cuál fue la realidad del fin de la dictadura y que hemos comentado en algún podcast anterior. Franco murió rodeado de los suyos en una cama del Hospital La Paz de Madrid, que no fue derrocado, no fue depuesto, no hubo una revolución popular para echarlo del Pardo, como por ejemplo ocurrió en Portugal en la Revolución de los Claveles un año antes. Esto es algo que, pues no sé muy bien por qué, se olvida. Este libro es varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, el lector tiene un resumen de la historia de España desde noviembre de 1975 hasta el día de hoy. Es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo bastante amplio, medio siglo. En segundo lugar, el libro es también una reflexión sobre la situación de España desde que Pedro Sánchez, mediante una moción de censura, llegó al poder en mayo de 2018. Finalmente, Pérez Henares expresa su opinión sobre diversos asuntos como la devaluación del sentido de la justicia, la podredumbre de la profesión periodística, los ataques que recibe el mundo rural, denuncia con fuerza lo que pasó en España en las semanas previas al confinamiento de 2020, etc.
Al respecto, y sobre este último asunto, no os perdáis la antología de frases de conocidos personajes de la política y el periodismo como Broncano o Echenique, los cuales se burlaron de la enfermedad y de sus posibles consecuencias. Lo digo porque a mí particularmente me ha llamado la atención. No esperaba encontrarme esa antología. Este libro tiene elementos de una memoria personal. Tiene también ingredientes de una crónica histórica y también incluye apuntes que invitan a la reflexión. En este repaso histórico, ya digo, desde la muerte de Franco hasta Pedro Sánchez, he de decir que coincido con él en un punto interesante, y ya que se acerca el aniversario, y es el del 11M, ya que Pérez Henares sostiene que aquel día, aquella matanza que que provocó la muerte de casi 200 personas, fueron asesinadas brutalmente, como bien sabéis, pues fue un punto de inflexión en la evolución política y social de España. En eso estoy plenamente de acuerdo con Antonio Pérez Henares. Es decir, yo creo que muchas de las cosas que están pasando en España o que han pasado en los últimos 22 años, pues tienen su origen en aquel día. Pero discrepo, en cambio, sobre la autoría, quién está detrás de esta matanza. Yo aún sigo sin saber cuestiones clave sobre el atentado. Él parece que lo tiene bastante claro. Esta obra es políticamente incorrecta y es una denuncia abierta de la situación actual de España. A pesar de su brevedad, os he dicho que tiene 240 páginas aproximadamente, es un libro muy incómodo y que no evita la polémica. O sea que se ve perfectamente el carácter del autor en cada página. En sus líneas se notan el cansancio y el hastío. En los primeros compases del libro, Chani afirma que ha tenido la tentación de tirar la toalla. No voy a negaros que al leer esto me he sentido identificado, ya que no oculto que el devenir de España, y así os lo he dicho en varias ocasiones, me produce hastío y me causa una gran zozobra. Sabéis, los más fieles seguidores, sabéis que he dicho que España en estos momentos es un país decadente y amoral, una descripción que sigo manteniendo. Sin embargo, Pérez Henares mantiene la fe en España, un país al que dedica encendidos elogios cuando afirma que debemos sentirnos orgullosos de su pasado. Al respecto, denuncia vehementemente los intentos por destruir los símbolos de la unidad nacional, la historia e incluso la lengua española. Buena parte del libro es una crítica contundente, dura y sin cuartel al gobierno de Pedro Sánchez. También le dedica un amplio espacio a José Luis Rodríguez Zapatero, al que califica como el Juan el Bautista que precede al actual presidente del gobierno. Entre otros asuntos, Pérez Henares analiza lo que ha supuesto la amnistía que el gobierno ofreció al separatismo catalán a cambio de los 7 votos necesarios para la investidura de Sánchez en noviembre de 2023. Pérez Henares al respecto comenta que la amnistía fue redactada por los propios beneficiados, algo que llevó a ser tildado como autoamnistía. Es una capitulación en toda regla, y es lo que, como sabéis, me ha llevado a decir en reiteradas ocasiones que España es un país decadente y amoral. De hecho, os tengo que decir que he sentido una profunda decepción de este país a raíz de aquel episodio, porque un país que no es capaz de tener respeto por sí mismo, no podemos esperar nada bueno de él. Pérez Henares también comenta, por ejemplo, el blanqueamiento de Bildu, el olvido de lo que supuso la ETA, las presiones que el gobierno ha llevado a cabo sobre la justicia o los medios críticos, etc. Es decir, que como podéis ver, no deja ningún tema en el tintero sobre lo que ha supuesto la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Para ir terminando, el libro, aunque se lee rápidamente, es sumamente incómodo e insisto mucho en este aspecto.
También es verdad que el autor no desea agradar. O sea, yo no creo que él haya hecho esto para caer bien, sino para desahogarse. Es una especie de, podríamos decir, incluso de testamento político. Podríamos decir que hay una idea sobre la que gira todo. Y es que Pérez Henares sostiene o reivindica el espíritu de la transición, que con sus luces y sombras permitió abrir una nueva etapa de la historia de España. Y podría añadir, y ya con esto sí que acabo, que muchos de los problemas de España podrían tener solución si volvemos a la época del consenso, a la época del acuerdo, a la época de las políticas de Estado. Y yo creo que Pérez Henares, si me escuchara, estaría de acuerdo con esto que estoy diciendo, porque yo creo que esa es la enseñanza que se puede extraer del libro que os estoy comentando. Os agradezco una vez más el interés que mostráis por el canal, por los vídeos, por los podcasts, por los shorts. Y bueno, si tenéis ocasión de leer este libro y queréis compartir conmigo vuestras impresiones, pues ya sabéis que podéis dejar un comentario, podéis también dejar vuestros likes y no olvidéis también suscribiros. Os agradezco mucho vuestra atención, os deseo lo mejor para este lunes, para toda esta semana, para lo que queda de febrero. Y bueno, sabéis que os mando un saludo afectuoso y cordial.